Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con este señor, Adrián González, que es uno de los grandes descubrimientos que he hecho en los últimos meses. Bueno, tengo la suerte de ir conociendo a gente interesante y también me dedico como headhunter a descubrir estrellas para lanzarlas al mundo internautico. Bueno, me haces, el placer es mío. Le conocisteis, acordaos en el vídeo sobre la ley natural junto a Julio Muñoz, y bueno, iba sacando ahí, metiendo sus cositas, pero bueno, es un hombre al que se le puede sacar mucho jugo, porque, bueno, une dos cualidades. Una es abogado en ejercicio durante 10 años, con todo lo que se conoce del intríngulis, de todo el ejercicio leguleyo en este campo, y al mismo tiempo es politólogo, y una persona muy interesada también. Bueno, tienes tu canal de YouTube, que me entrevistaste hace unos meses, y bueno, pues estaba el tema de las falacias lógicas, de las discusiones, de cómo se manipula, de cómo se miente de manera sofisticada, y sofística. Claro, eso lo está diciendo. Bueno, primero de todo, Adrián, ¿qué tanto de importante es en la ciencia del derecho la lógica discursiva? Desde luego, desde la perspectiva del ejercicio de los derechos es absoluta. De hecho, no hay un jurista enfocado al ejercicio práctico del derecho, es decir, a pleitear en tribunales. Esto quiere decir defender pretensiones, intentar darle la razón a un litigante frente a otra, que no vea capital central aprender a defender sus propios argumentos con respaldos lógicos y a utilizar la razón de una manera objetiva, porque si hay algo contrario a las conversaciones de mercado o de amigos, donde bueno, puede primar el interés que le pongas, el énfasis, en el mundo del foro, en el mundo estrictamente jurídico, se va a mirar con lupa la causalidad lógica, el nexo, el rigor racional de lo que planteas. En cualquier momento se te puede interrumpir, apreciar que lo que dices es falsable y se va todo al garete. ¿Se puede decir que la profesión de abogado tiene su punto central en el lenguaje? Sin duda. Es vocabulario y uso de la razón. Uso práctico de la razón. Es todo lenguaje, porque el lenguaje es pensamiento, y esa es la primera lección que te dan en primero de derecho. La manera como hablas es la manera como piensas, y la manera como piensas es la manera como discurres, es decir, como te expresas. Y todo está sometido a la misma norma, la norma de la razón, sobre todo la lógica. Bueno, hoy día todos estamos debatiendo todos los días en internet, en los foros. La verdad es que con todas las cosas malas que está teniendo la tecnología de control, nos ha permitido debatir, pudiéndonos, bueno, cabrearnos, cosas que seguramente en el mundo real no podríamos estar todo el rato debatiendo porque nos quedaríamos sin amigos, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años se ha empezado a hablar de las falacias, lógicas, ¿no? ¿Podrías hacer unas pequeñas pinceladas? El otro día me vino un croquis de la cantidad de falacias. ¿Quién primero las estudió, las falacias? ¿Vienen de Grecia? Sí, sin duda, aunque los griegos eran grandes recopiladores de saberes ancestrales. Todavía más que los babilónicos, por supuesto. Se me ocurre que están... bueno, en primer lugar están los tópicos de Aristóteles, ¿de acuerdo? Como gran recopilador del uso de las falacias, es decir, de las excepciones a la lógica, de las maneras de confundirte, estaban totalmente estandarizadas. Dioniso de Halicarnaso, están Cicerón, están los grandes oradores romanos. ¿Se puede decir que la falacia es la mentira más sofisticada? Sí. Porque la falacia, que literalmente proviene del griego falaz, que significa falso, así como... No, perdón, del latín, falatia, que significa falso, y sofisma, que en griego significa falso. Es la manera más sofisticada de hacerlo porque pretende pasar por verdad. Entonces es el arte de los buenos mentirosos. Sí, es una manera sofisticada de mentir, efectivamente. Bueno, voy a decir, para entrar ya en materia, sí. Voy a decir una que, bueno, que a mí me parece que se utiliza muy habitualmente, que es confundir la parte con el todo. Es decir, que tú dices algo y el otro interpreta que porque has dicho
que es verdad una parte, entonces todo tiene que ser así. Por ejemplo, lo más básico es, bueno, porque haya unos hombres que maten a sus parejas, entonces todos los varones somos unos maltratadores. Un ejemplo de silogismo que podría decir es, bueno, dado que todos los madrileños son españoles, entonces todos los españoles son madrileños. Sería una falacia... Del accidente, tomar de la parte con el todo. La parte con el todo. Falacia de accidente, efectivamente. Dime, ¿cuál crees tú? Bueno, la más conocida ahora mismo es la falacia ad hominem, ¿no? Se está diciendo constantemente, ¿no? De atacar al adversario y colocarle un adjetivo, eres un fascista, es un nazi, entonces ya el otro está por encima moralmente de ti, ¿no? Digamos que esa es una de las más habituales. Sin duda, porque dentro de los argumentos bien construidos, uno de los requisitos básicos es el de la atinencia, que lo que dice sea atinente a la cuestión. Y una de las maneras básicas de eludir la cuestión es el ataque personal. Dentro del ataque personal, es decir, algo que no tiene que ver con lo que digas, sino con quién eres tú, cosa que se sale por la tangente, ¿no? Bueno, la tangente se sale del todo, es el ad hominem. Puede ser mucho más práctico y se recomienda los manuales de sofística y de dialéctica erística, de cómo prevalecer en un debate. Si no sabes qué hacer y tu contendiente es más inteligente que tú, se dice, busca trapo sucio, atácale. Eso se recomienda. Hombre, claro, recomiendo encarecidamente el libro del arte de tener la razón de Arthur Schopenhauer, que es particularmente jugoso al respecto. Pero también Maquiavelo en El Príncipe recomendaba a Cosimo de Medici, ¿no? Pues la manera como armarse todo este tipo de triquiñuelas para prevalecer ante la razón. Por ejemplo, el argumento ad hominem es desacreditar, pero está el argumento muñeco de paja, que consiste también en parodiar primero a tu rival con unas palmaditas en la espalda, o colocarte en una posición de ventaja respecto de él, o ridiculizar un hábito suyo antes de empezar a... Por ejemplo, una parodia del hombre de paja sería, si tú dices que los judíos detentan la banca mundial, entonces eres un nazi. Efectivamente. Son dos cosas que están cerca, pero no tienen que ser unívocos en... Por supuesto, no, claro. Un nexo de conexión que el auditorio va a apreciar, porque no va a estar sondeando en un sentido automático lo que digas, lo va a apreciar, y puede pasar, por cierto, ahí el sofisma. Cuéntame alguna falacia que veas muy habitualmente en la tele, por ejemplo, los debates de La Sexta. Sí, en los debates de La Sexta lo que más se ve es... La Sexta es una cadena de televisión en España, para los que nos veáis en Latinoamérica. Claro. Bueno, el que abunda como la hierba en Galicia es el sofisma de pista falsa, que es un sofisma que acude a datos colaterales para desviar la atención del auditorio en favor de lo que se intenta respaldar. Por ejemplo, veo que usted no está a favor del procesamiento de Pinochet, ya veo que no le interesan las víctimas de todos esos años de tiranía, ¿de acuerdo? Donde ya se han mezclado dos cosas colaterales. Entonces, una cosa es el procesamiento de Pinochet y otra, la vida y milagros de este señor que habría que enjuiciar en otro foro respecto de lo que objetivamente ha hecho. Como ejemplo. Otro es el argumento que también abunda, el sofisma patético. El otro día, me acuerdo, en un foro, en un laboratorio de ideas que dirigías, hablábamos de este artículo de Echenique, refiriéndose al acoso que está sufriendo Pablo Iglesias por el chalet. Entonces, todo el alegato en favor de Pablo Iglesias y de su esposa era el sofisma patético, es decir, una alusión al pathos, a la emoción, no me puedo creer que estéis acosando a este pobrecillo cuya familia está sufriendo, lo que estáis haciendo está mal porque su madre está pasando un mal rato a todas esas cámaras, aludir a elementos estrictamente emocionales que no tocan el asunto. Sofisma patético abunda más. Es continuo. La falacia genética, no, esta persona no ha podido ser porque, fíjate, su familia eminente, ¿cómo podéis decir que Urdangarín sea proveniendo de esa estirpe inmaculada de deportistas? Bueno, se puede extender al infinito, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poco positiva dentro de este asunto que es tan manipulador. ¿No crees que, por ejemplo, que hay alguna de las falacias, por ejemplo, la falacia de la autoridad, de decir, bueno, que porque lo haya dicho el Colegio de Médicos, esto es verdad, esa falacia... Falacia ad verecundiam, Ad verecundiam. Eso se está pasando un poco, ¿no? Como que la gente necesita unas pruebas más fundamentadas que simplemente el decir que ha sido la autoridad, en este caso colegial de un gremio, ¿no? Sí, porque la autoridad, además de ser una falacia, también es un argumento, tipo. Aludir a una autoridad es algo que se hace constantemente para probar hechos en foros de discusión, en procesos jurídicos, jurisdiccionales, etc. Es la manera como puedes conocer un hecho objetivo sin haber estado presente.
Por ejemplo, la figura del perito, la figura del testigo presencial, etc. ¿Qué ocurre? Que vivimos en una época de crisis de la autoridad. Entonces el concepto de autoridad se ha visto abstruso, se ha convertido en algo por sí sospechoso. Y es una lástima, porque la falacia de autoridad pretende aludir a elementos estructurales racionales, no a la institución de la autoridad que todos los grandes hablistas y los científicos del foro, los neófitos en este arte de uso de razón, de la dialéctica, valoraban muchísimo. La autoridad es un gran argumento, bien utilizado, claro. Vamos al Parlamento. Cuéntame algunas de las falacias que tú veas habitualmente ahí en nuestro Parlamento. En el Congreso de Diputados, ¿no? El Parlamento español. La afirmación gratuita es una moneda de cambio completamente diaria. La afirmación gratuita consiste en lanzar una conclusión sin ningún tipo de respaldo, pero no solo sin respaldo, sin ningún dato que a su vez debiera estar respaldado. A ver, pon un ejemplo. Todos tienen derechos, los animales también tienen derechos. Y se salta a otro tema. Y como se dice con tanta rotundidad, de una manera conclusiva, arrancas del público una percepción de que ha asistido ante una conclusión. Que no se afirma, que se ha afirmado de una manera gratuita, por ejemplo. Se hace constantemente, por ejemplo, bueno, te podría decir millones, por ejemplo, hay demasiadas pocas mujeres libres sexualmente en el Congo. Hay que promover la libertad sexual de la mujer en el Congo. ¿Esa qué tipo de falacia? Es una afirmación gratuita, claro, porque te podrías plantear... Si quieren estar liberados, o sea, ¿por qué tienen esa moral? Claro, libertad sexual y en el Congo específicamente, sí. y porque hay que defenderla a todo trance. Sí. Es decir, que es una serie que se lanzan gratuitamente porque defender eso implicaría tamaña logística de sostención, de fundamentación normativa, que cualquier... Yo veo otra falacia ahí, ¿no? Es presuponer que esas mujeres tienen la misma moral que tú y que tienen los mismos objetivos. Sí, ¿no? sin duda. Claro. Por ejemplo, el supuesto derecho al cambio de sexo, ¿cómo lo calificarías? O sea, Claro, el derecho... el derecho al cambio de sexo, Dios mío. En primer lugar, es una afirmación muy atrevida, entonces necesita de una gran fundamentación normativa. Y claro, es tan polémico que eso es un nido de falacias. Por ejemplo, una falacia que se da mucho en el Parlamento, y en concreto respecto de esta cuestión que señalas, querido amigo, es la afirmación del consecuente. Del consecuente, ¿de acuerdo? Que es una cosa, un tipo de ilusión de la cuestión muy habitual. ¿Qué es esta? En un régimen libre, hay un régimen libre, vivimos en una democracia, se dice, ¿no? Y por lo tanto, todos tenemos derecho a actuar conforme a nuestro arbitrio, a nuestra libertad. Todos tenemos derecho a la libertad sexual y a disponer de nuestro cuerpo, porque esto es democracia. Y se hace el silogismo. Usted no me permite definirme sexualmente, por lo tanto no hay democracia. Es decir, estás tomando la causa por el consecuente. Y en cuanto niegas el consecuente, pretendes que esto niegue la causa. Oiga, puede haber democracia sin que usted se defina sexualmente de la manera en la que quiera. ¿Por qué? Porque puede haber normas morales, puede haber normas científicas, puede haber normas biológicas, Pero claro, esto lo hacía también Echenique en este artículo, ¿no? Decía, ¿por qué hay democracia? Puede haber un sistema donde se dispute el poder como hacemos en Podemos. Usted está recriminando a los dirigentes de Podemos que les está sacando del juego político, por lo tanto no hay democracia. Te iba a comentar respecto a la falacia anterior, que me ha parecido muy interesante, algo que me está viniendo a la cabeza un poco metafísico, pero a ver qué opinas. No puede ser que muchas veces se intenta explicar la realidad en base a una causa-consecuencia, cuando la realidad es holística y hay muchas causas y consecuencias. Entonces, cuando se hace una afirmación como esa, se establece una relación causa-efecto que es falsa en sí misma, porque la sociedad no se explica solo, la sociedad es en red, o sea, las causas y las consecuencias están influyendo constantemente. Entonces, digamos que la mentalidad moderna, como parece que está fragmentado nuestro cerebro, nuestro conocimiento, digamos que separa una realidad de todas las realidades circundantes y de lo que provoca también esa realidad, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces a partir de ahí luego ya entra esa falacia que dices tú y ya se le da la vuelta y digamos que viene la inmoralidad. Viene el reduccionismo, vienen los absurdos lógicos, viene
las generalizaciones precipitadas, vienen los falsos dilemas, vienen todo... A ver, explica alguno de estos, el Claro, falso dilema. por ejemplo, el falso dilema, claro, por causa de encontrar nexos causales forzados... Bueno, hay un falso dilema que es, la revolución será feminista o no será. Claro, y te dice, ¿qué prefieres? ¿Que haya feminismo o que haya revolución? ¿O que no haya revolución? Claro, te has robado todo el resto de opciones del abanico, ¿no? Claro, buscando causalidades forzadas, efectivamente, compañero, estoy contigo, que la realidad es algo muy complejo, muy holístico, y que necesita de deliberación, de educación, de formación cívica, requiere una enorme seriedad. No es algo que pueda presuponerse en 3 o 4 tópicos de los cuales se haga un razonamiento de Claro, vivimos también de una sociedad de lemas escritos en la pared, ¿no? De grafitis, que son a lo mejor frases muy contundentes, pero que luego pues chirrían por todos lados, ¿no? Las verdades de panfleto son ¿no? muy polémicas. Es una depauperación del pensamiento, un cierre del universo del discurso brutal. No es serio, básicamente porque cualquier argumento necesita datos previos para soportar la conclusión, pero es que estos datos necesitan estar respaldados. Para que llegue a la conclusión necesita haber una garantía. O sea, de decir que, imagínate que Adrián ha nacido en Mallorca, si yo nací en Mallorca, bueno, pero habrá que demostrarlo, ¿no? Hay una partida de nacimiento que lo acredite, se puede, es falsable o no. Bueno, ¿tú qué quieres defender? Yo quiero decir que soy español. Bueno, ¿y eso por qué? Necesitas una garantía, decir, bueno, pues que hay una norma que dice en el artículo 17 del Código Civil que se expide carta de naturaleza civil española a los nacidos en España y como Mallorca es... Pero esa norma, ¿dónde está derogada? Fíjate lo complicado que es, o sea, que eso no cabe en un panfleto, eso ni se puede decir en 59 segundos, eso requiere de un debate serio, de un expertise y sobre todo de una disposición a escuchar el debate, a analizar con pormenores, porque lo que se ventila es serio, rara vez reduciéndolo tanto. Claro. Bueno, ¿se te ocurre algún consejo hoy día para estas conversaciones que sabes que tienes razón, pero que te llevan a un lugar en el cual una frase que te deja acorralado? ¿Cómo desmontar alguna falacia a la que te empujan? Yo utilizaría la estrategia de Marco Aurelio, de volver a los principios. Cuando uno se ha visto acorralado, es normal en el curso un debate, porque el debate es algo que pone en jaque nuestra capacidad de racionalidad. Estamos supeditados a partes mucho más antiguas de nuestro cerebro. El deseo de tener la razón, la voluntad de que así sea, son caballos muy briosos, ¿no? Para mantener ahí la racionalidad hace falta volver sobre tu propio camino y el de aquel que está escribiendo recursos sobre ti y hacer una trazabilidad. O sea, literalmente un proceso de calidad del pensamiento. Quiero decir, básicamente, llegar a pensar qué parte de razón tiene la otra persona. Sin duda, porque la lógica es una aliada de tu adversario y de ti. Muchas veces, y esto se recomienda en la dialéctica heurística, cómo llevarte el gato al agua sin que tengas razón, muchas veces, aunque te hayan desacreditado alguna de tus razones, tú llevabas razón originaria. Lo que ocurre es que no has sabido respaldarlo, Si has llegado a ese punto, conviene utilizar la razón que respalda la lógica del adversario, incluso gobernarla mejor que él mismo, y la tuya propia, porque conociendo la estructura, la anatomía racional de los argumentos de tu contrario, podrás desacreditarlo mucho mejor. Cada argumento tiene unos requerimientos lógicos muy concretos. Como falle uno de los pies, se desmorona la estructura. Se me ha olvidado comentarte una que es muy habitual, que es que te contesten con algo que no refuta lo que tú has dicho. Elusión de la cuestión. Es muy habitual y tiene varias manifestaciones. Puede irse hacia el consecuente, puede irse hacia la pista falsa, hacia lo colateral, puede ir de mil maneras, pero eso es palma en el primer filtro. Un juez en un foro en el que el abogado, un mal abogado, al defender a su cliente, un fiscal malo acusando, se vaya por pataneras, que el juez le va a parar al momento, ¿no? O sea, como una película americana, ¿no? El elocuente, ¿no? Attorney, esto defiende la causa. Te van a parar en el sitio y te van a decir, no, ojo, se está usted yendo de la cuestión. Primer aviso. Al segundo, adiós planteamiento y todo. Se te va toda la causa. O sea, que consta que no tenía razón. Y punto. Fíjate si es serio. Entonces, claro.
otra cosilla más para Que no hay que finalizar olvidar. y lo dejamos para otra ocasión. Si os gusta el vídeo, si hay comentarios y tal. Esto es un vídeo introductorio. Iremos, digamos, haremos un 2.0. Nos meteremos más en el asunto, ¿no? La cuestión... a ver, esto es algo de lo coloquial, pero evidentemente la calidad política de un país depende también del grado de conocimiento de cómo les pueden engañar los políticos. Por eso estamos haciendo este vídeo. ¿Qué tendría que ocurrir? O sea, tú imagínate, vamos a pensar que este vídeo se convierte en algo viral, que lo ven 10.000 personas, que me parecería que estaría muy bien. ¿Qué tendría que ocurrir para que el nivel del debate coloquial mejorara de manera para que a su vez eso hiciera que la gente fuera capaz de discriminar las mentiras sofistas de los políticos? Sí, capaz de discernir el injerto de la mentira en la verdad. Haría falta, hermano, un despertar del anticuado valor de virtud cívica. Me acuerdo de hace poco te vi en un vídeo manteniendo una conversación en un foro público en el cual sistemáticamente tu oponente se iba, no quería estar en el público. Es un vídeo que subí hace unas semanas sobre una mesa feminista que encaré aquí en la Plaza de Benavente y, bueno, que les pregunté por la guerra de sexos. Es un ejemplo brutal de hasta qué punto se ha pervertido el concepto de público. Ha habido una cosa funesta desde la perspectiva de la inteligencia racional ciudadana, que es la privatización de lo público, es decir, que una persona en un foro público no observe las normas de solemnidad, seriedad, rigor, espíritu comprometido, civil, de civilidad, todos estos valores de las clásicas repúblicas europeas. Es un valor de Occidente principal, que se ha conservado en Europa a través del cristianismo, donde en los foros eclesiásticos se debate con argumentos de primer orden. Toda la apologética, la escolástica eran verdaderos foros de pensamiento. El que uno intente huir hacia lo privado, te decían a ti en aquel debate, bueno, pero es que de eso prefiero no hablar, bueno, es que yo opino otra cosa, pero no quiero... Huían, ¿no? Tendría que haber un restablecimiento del concepto público, es decir, que es algo más serio de lo que se está presentando. Que cuando tú te muestras en el foro público, en la palestra, debes primero obtener virtud, primero formarte en la ciencia del foro, algo para lo que se contrataba a sofistas antiguamente, a expertos en dialéctica, expertos en oratoria. Hace falta entender que lo que se dice, por más que tú quieras que sea cierto, puede ser perfectamente estúpido. La razón es algo en lo que hay que instruirse, hay que instruir a la gente en la dialéctica. Y después, creo que esto es cara de la otra moneda, intentar despolitizar, despublicitar lo privado. Porque ha habido una mezcla promiscua de uno y el otro, se han entremezclado. Tiene que vas a decir despolitizar el lenguaje. Ah, bueno. El lenguaje está muy corrompido, muy contaminado, ¿no? Sin duda. Claro. Es imposible en esta dictadura de lo políticamente correcto, esa publicitación también, de politización del lenguaje, de la racionalidad, no decir algo que inmediatamente ofenda. Es muy común, incluso en foros académicos de alto nivel, ¿Ah, sí? escuchar falacias de este nivel que pasan por válidas, como, no, es que tu opinión me ofende. O sea, tu planteamiento respecto a eso es ofensivo. Eso es el primer sofisma, es el abandono de la racionalidad directamente. Vamos a... Sí. Entonces... Prima lo emocional por encima de la razón. Claro. Bueno, eso es como un escudo perfecto. Oh, mira, ¿no? Que es como eso me molesta, pues ya no podemos discutir, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso, en primer lugar, racionalizar. Yo te decía en otras charlas, pensando, y sigo pensando que es algo muy polémico decir, de masculinizar lo público por, ojo, sin pretensión de que esto sea algo muy polémico, me refería a la incorporación de virtudes asociadas a lo masculino, entendiendo que lo masculino es una fuerza primordial de la naturaleza, tiendo a significar constancia, fuerza, cohesión, valor, servicio, el otro día me decía Adrián una cosa que no ha salido en un vídeo que grabamos, que lo voy a decir yo, porque a lo mejor se corta, pero por lo visto, en el foro de Atenas había en el suelo un mensaje que decía que no podían entrar las mujeres ahí. Sí, vamos, desde luego. Pero yo es que ahora lo estoy comprendiendo, fíjate, menos mal, bueno, esto ya lo contamos al final del vídeo, entonces yo creo que aquí habrá llegado ya poca gente, pero lo acabo de entender. Y tenemos aquí una mujer escuchándonos, pero espera, tápate los oídos. Pero lo que yo, a ver,
voy a hablar ya en plan... Sí, por favor, vamos, yo... Parrusía, has dicho, ¿no? Que se decía eso, cuando uno habla ya sin cortarse, ¿no? Parrusía, efectivamente, hermano. O sea, lo que ha pasado es que ha habido una feminización del debate en el sentido de... Se ha motivizado, sí. Se ha motivizado. Sí, Iba a decir la tontería, eso, ay, que como me molesta, pues ya que no podemos hablar, ¿no? Y lo que tú estás reivindicando es esa cosa de, oye, si vamos al debate, vamos al debate. Vamos, pero y es una batalla sin espada, es una batalla con honor, pero vamos a hacerla y que gane la verdad, no que gane el mejor, sino que gane la verdad. Sí, sin duda. Esas son las virtudes masculinas que estaba diciendo. A eso me refiero. En el pavimento de Atenas, por ejemplo, cuando entrabas a la zona pública, ni siquiera al foro, a la zona pública de la ciudad donde estaban los templos, estaba la asamblea, el foro también, por supuesto, se estaba escrito: estás entrando en la zona masculina de la ciudad, por lo tanto, compórtate con solemnidad y seriedad. O sea, que queriendo significar que al momento de entrar ahí... ¿Sabes dónde te has metido? Que los niños no molesten. Que sabes dónde te has metido. A la gente podía salir muerta en un debate. ¿Ah, sí? Decir, claro. Ten en cuenta que en la asamblea griega tenían que reunirse 5.000 griegos para que empezara. Y lo dicho pesaba tanto en la mesa que podía votarse una moción de muerte. Hoy día... ¿Pero por qué? ¿Por qué razón le podían...? Por considerar primero que lo que ha dicho ahí le responsabilizaba tanto en un sentido público que imagínate, estoy pensando en un caso que Renata, la relación a la muerte de Tucídides, ¿no? Narra Pericles, un historiador muy famoso. Perdón, Tucídides, sobre la oración a la muerte de Pericles, ¿no? Pues Tucídides, un historiador griego muy famoso, narra como un general que mostró pusilanimidad y falta de argumentos a la hora de defender que no fuera como general, lo mataron a mí mismo. ¡Me encanta! Lo lincharon. Joder, ¿cuánta gente se cargarían en el Congreso si eso fuera así? Por eso, o sea, joder, esta gente sale impunemente. Esa medida me parece fantástica. Todos esos residuos... Estás diciendo tantas tonterías que es que te parece que te matamos. Y el paso que hacen, como te lo mereces, vamos a lincharte. Y le linchaban. Es brutal. Y de hecho, todos esos atavismos que tenemos instintivos del miedo a hablar en público y tal, probablemente obedezcan a este tipo de responsabilidad que correspondía al subirte a una palestra y hablar. Sí. Y la gente te escuchaba, se paraba y te decía, a ver qué dices. A ver qué dices. Ojo que estás hablando. Eso. Estás empeñando tu palabra. La seriedad de lo público y el valor de la confianza. Por eso tan importante, lo hablábamos hace poco respecto a las órdenes, ¿no? Que juegan en la comunidad internacional y que tenían un vínculo de confianza. Se acreditaba en la comunidad internacional, Valeria es un país, a ver qué haces. Eso, a ver, estamos alargando ya un poco bastante, pero como vas sacando temas, me parece interesante lo que acabas de decir de la Grecia de Pericles, en el sentido de que, o sea, lo que ha dicho un tipo ahí en el foro, va en ello su honor, mientras que ahora la gente dice cosas en internet, o sea, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues esto me interesa, ya defiendo esto, pero dentro de 2 semanas estoy defendiendo lo contrario. Y no pasa nada. ¿No? Que te pillaran una incongruencia, hombre, eso, coge decírtelo, es que no es lanzar la piedra y soltar la mano, no. Es que eso era el epítome de la responsabilidad ciudadana. Es decir, tú, la palabra que hubieras dado, como lo afirma que hubieras expresado, eso no había... Venga, prometo terminar ya con esta pregunta del vídeo, pero ¿no crees que entonces la calidad de nuestro gobierno, vamos a quitarnos la palabra democracia porque me parece un mito, sí. depende, o sea, es una consecuencia de haber despreciado estas virtudes de la oratoria, de la discusión y de la lógica las discursiva? virtudes públicas. O sea, que digamos que el Parlamento sería un espejo, o sea, la calidad oratoria de los parlamentarios es un espejo de la calidad moral del país. Sin duda. De hecho, uno de los síntomas, y esto me hará una persona enormemente polémica, uno de los síntomas que yo veo de la superioridad del pueblo americano respecto de muchos europeos es esa todavía presencia, ese remanente de virtud típica que proviene de esas primeras comunidades de cuáqueros que estaban acostumbrados a dirimir asuntos democráticamente con el pastor de la iglesia ahí. Si tú en Estados Unidos, que eso se ve, hay gente que se sube a un atril y habla de la autoridad política, y la gente se para y escucha y debate en el sitio. Eso es en Londres también, el Speaker Corner, ¿no? Otra cultura avanzada, ¿no? Me pregunto qué pasaría si yo me parara ahora mismo aquí, en la calle Arenal, subiera sobre una caja de patatas y me pusiera a hablar, pues probablemente moviera más... Bueno, eso... No se sabe, pretendemos resucitarlo. No has conocido esta época, pero aquí alguien que tiene que ver con este sitio, el famoso Abogado y el Greg Grisan hicieron un poco eso, dos personajes míticos. Y bueno, yo estuve unos cuantos años también, pues hicimos en la calle, bueno, hay gente como Álvaro, Antoine, hay toda una serie de elencos
bueno, estuvimos un poco haciendo eso en tiempos. Oye, yo el otro día en tu vídeo, en la charla del foro, eso me recordabas bastante a un ciudadano griego, ¿eh? Sí. Yo te imaginaba con... No, pues ya, para acabar, con... la verdad, que es que hay que hacerlo, a ver, sí, está bien internet, pero bueno, si tú tienes unos argumentos, si hay alguien, yo lo hago constantemente, es que no os digo ni la mitad de las cosas, pero yo me encuentro, de las cosas que hago, me encuentro puestos en la calle, de partidos políticos, pues yo qué sé, sobre Siria, y voy ahí y les digo, o sea, apoyando en su día la invasión de Siria, y yo me pongo a discutir con ellos, o sea, una cosa es, parece, o yo creo que mucha gente supone, que cuando un grupo político, un movimiento, coloca un stand en la vía pública, o una mesa informativa, es para hablar con los que piensan igual que ellos, y yo no soy de eso, yo aprovecho esas ocasiones para ir a hablar. Bueno, no os podéis imaginar yo a los de las ONGs los rollos que, yo sé que algunos lo hacen también, los rollos que les meto, ¿no? De despertarlos y tal, así que bueno, primera intervención, ya os digo, si os gusta, haremos otra, porque al final yo creo que ha tenido bastante miga, pero hay para tirar todavía. Claro, estaré a tu llamamiento, querido Rafa. Pues muchas gracias, Adrián, hasta otra.